Buen día, bienvenidos a su sección conocida, Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión, celebrando ya el 32º domingo del tiempo ordinario, del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 20, versículos 27 al 38. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios. Pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este camino que seguimos recorriendo con Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, Jesús se encuentra ahora con un grupo de saduceos. Los saduceos, hombres muy religiosos del tiempo de Jesús, no compartían en todo la fe y las creencias que, por ejemplo, sí tenían los fariseos. Los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en apariciones, no creían en ángeles, no creían en la resurrección de los muertos. Por eso, sabiendo que Jesús enseñaba sobre el tema de la resurrección de los muertos, quisieron ridiculizar su idea de la resurrección con un ejemplo llevado al absurdo. Efectivamente, dice el Evangelio de San Lucas, le plantearon este caso: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Esto es lo que se conocía como la ley del levirato. Levir significa cuñado, y por tanto, por esta ley estaban obligados los hermanos cuyo familiar había muerto sin dejar descendencia a tomar como esposa la mujer de su hermano para darle descendencia. Esta era una creencia muy popular en los pueblos del antiguo Medio Oriente y especialmente en el pueblo de Israel. Observaban pues esta norma, la ley del levirato. El cuñado que se casa precisamente con la esposa del hermano que ha muerto sin dejar descendencia, solo para que a través de el hermano que vive pueda el difunto dejar descendencia. Pero entonces, dicen los saduceos, hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás también se casaron con la misma mujer sin dejar sucesión. Y entonces, al final, la mujer también murió y le preguntan a Jesús: cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús se da cuenta de que no han entendido nada, de que entienden la otra vida como una prolongación de esta, y no es así. Por eso les dice: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Caemos en un error muy frecuente los seres humanos al pensar la otra vida como una simple prolongación de esta. No, la otra vida es totalmente distinta y mejor, evidentemente. Es una vida que no se parece a esta que llevamos, limitada, frágil. Dice Jesús: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la otra vida serán como los ángeles e hijos de Dios. Es decir, en la otra vida esas relaciones que hoy consideramos importantes no contarán.
no serán importantes. En esta vida valoramos tanto esas relaciones interpersonales, pero en la otra vida lo que va a importar es nuestra relación con Dios, porque lo veremos tal cual es, cara a cara. Al final, dice Jesús, y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza. Se refiere al episodio de la zarza ardiente que Moisés había contemplado y que está narrado por el libro del Éxodo. Este acontecimiento que sucedió en el monte Sinaí o monte Horeb, cuando Moisés llevó las ovejas de su suegro Jetro a pastar y una de ellas se le había extraviado. Entonces vio la zarza ardiente y dice el texto: el Señor es conocido como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Cómo se va a identificar Dios? Como el Dios de vivos, el Dios de los vivos. No se identifica como un Dios de muertos, porque nuestro Dios es un Dios que vive para siempre. Por tanto, ¿qué encontramos en este pasaje? La fe en la resurrección, la fe en la otra vida, que queda claramente tipificada en esta conclusión. Nuestro Dios se presenta, pero no se presenta con el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob, si esos están muertos, porque si no, entonces sería un Dios de muertos. Se presenta con el nombre de Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque estos están vivos. Y si están vivos, entonces Él es un Dios de vivos y no de muertos. Aspiremos entonces a la resurrección, aspiremos a la otra vida. Creamos en la resurrección, creamos en la vida eterna, porque este es un artículo fundamental de nuestra fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta la próxima.